Dábamos, amén. Pero no teníamos a Cristo en nuestro corazón, hermano, amén. Pero hoy que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, el Señor nos ha llenado de gozo, hermanos, porque nos ha, hermanos, dado su salvación, amén. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Dele palmas al Señor, hermano, amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, en esta preciosa tarde, hermanos. Me gozo de estar una vez más en la casa del Señor, hermanos, amén. Y vamos a escuchar, hermanos, la palabra del Señor, y quisiera que abrieran sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro 5, del 8 al 10, amén. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea Señor. Aleluya. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. Aleluya. Póngase de pie, hermanos, si puede, y si no puede, pues permanezca sentado. Yo sé que hay algunos hermanos que están enfermitos y no pueden, pero si usted puede, hermanos, póngase de pie por reverencia a la palabra y vamos a leer. Aleluya. Y dice así su palabra, hermanos. Amén. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Amén. Dice así su palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando, hermano, alrededor, buscando a quien devorar. Dice el 9, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Dice, hermano, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea, hermanos, hablándonos a través de su palabra. Amén. Padre amado, Dios de los cielos, en esta preciosa hora, Señor, Padre, una vez más, Señor, venimos delante de ti, Señor, Dios amado, Padre, pidiéndote tu dirección, Señor, pidiéndote, Señor, que tú, Señor, hables a través de nuestra boca, Señor. Oh Dios eterno, Dios amado, sabemos que, Señor, somos siervos inútiles, Señor, pero tú, Señor, eres quien, Padre, obra, Dios amado. Padre, Dios eterno, te pido, Padre, que en esta hora, Señor, Padre, que esta palabra venga, Señor, y nos conforte, Señor Dios de los cielos, Padre amado. Padre, que toque el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, Padre, y que no salgamos, Señor, como hemos venido, sino salgamos llenos de ti, Señor Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, te pido, Señor, Padre amado, que tú, Señor, seas obrando, Señor Dios amado. Reprendo, Señor, reprendemos, oh Dios amado, Padre, todo lo que quiera poner obstáculos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor. Padre, atamos todo espíritu, Señor, que no glorifique tu nombre en esta hora, Señor, y lo desechamos, Señor, oh Dios eterno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias por lo que tú haces, amado Dios. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermano. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hermanos, y como tema en esta hora, hermanos,
El tema se llama, hermanos, el Dios que nos llamó, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Hermano, la lucha del cristiano es una lucha constante, hermanos. De día y de noche, hermanos, tenemos la lucha con el enemigo de nuestras almas. Es una lucha constante, una lucha diaria, hermano. Una lucha que no tiene fin. Dice que desde que uno amanece hasta que uno se duerme, hermanos, hasta en nuestros sueños tenemos luchas, hermanos. Hasta en nuestros sueños. David decía: líbrame en mi lecho, guárdame en mi lecho, porque tenemos luchas hasta en nuestros sueños. Mire, amén. Gloria sea al Señor. Tenemos la lucha con el enemigo de nuestras almas. Alguien decía por ahí: pare de sufrir. Alguien decía por ahí: pare de sufrir. Pero, hermanos, cuando andamos en el camino del Señor, hermanos, hay sufrimiento. Amén. No es fácil, hermanos. No es fácil, pero ¿saben? Tenemos, hermanos, al que siempre nos ayuda, hermanos. Amén, aleluya. A su Espíritu, el Espíritu Santo que el Señor nos dejó. Dice que para que nos guíe, nos consuele, hermanos, y nos fortalezca en días de angustia, en días de lucha, en días de prueba. Nos fortalece. Amén, hermanos. Dice, cuando realmente es, hermanos, es el sufrir por causa de Cristo, hermanos, nos lleva al cumplimiento de su palabra. Hermanos, cuando realmente el sufrir por causa de Cristo nos lleva al cumplimiento de su palabra, hermanos. Nos lleva al cumplimiento de su palabra. Dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos aflicción, tendremos muchas luchas, tendremos muchas pruebas, hermanos. Y eso es parte del cristiano, hermanos. Sufrir por causa de Cristo, hermanos. Amén. Dice, sufrir por causa de Cristo nos lleva al cumplimiento de su palabra. Ahí mismo donde dice, tenemos que padecer un poco de tiempo, hermanos. Ahí mismo nos dice que tenemos, en esa lectura que acabamos de dar, que tenemos que padecer, hermanos, un poco de tiempo, hermanos. Amén. Mire, en Eclesiastés 3:8 dice que tenemos un tiempo de guerra, hermanos. En Eclesiastés 3:8 dice que tenemos un tiempo de guerra espiritual, hermanos. Y sabe, mire, sabe, la palabra guerra, hermanos, en la Biblia está escrita 365 veces. La palabra guerra está escrita en la palabra del Señor 365 veces. Entonces, ¿qué me da a entender eso, hermanos? Que la lucha es diaria, hermanos. Que la lucha es todos los días. Todos los días es la lucha, hermanos. Es la guerra, hermanos. La guerra espiritual es todos los días, hermanos. ¿Sabe? La palabra guerra se encuentra en la Biblia 365 veces escritas, hermanos. Y eso, como les acabo de decir, nos indica que constantemente tenemos pruebas con el enemigo, hermanos. Constantemente. No se acaba, hermanos. No se acaba la lucha. Mire,
venimos a la iglesia, nos arreglamos, hermanos, y ahí está la lucha. Tal vez estamos batallando muchas veces en venir, hermanos, a la iglesia. Tal vez estamos batallando en dirigirnos hasta acá. Tal vez estamos batallando en muchas cosas, hermano, que a veces nos detienen, hermanos, para poder, hermanos, estar en la iglesia. Muchas cosas que a veces nos detienen. Mire, cuando yo conocí a Cristo, hermanos, mi lucha diaria que yo me recuerdo, porque yo de joven conocía al Señor. Mire, a mí me gustaba mucho el baile, hermano. Yo era muy para las fiestas. Bueno, allá en México hay un domingo, yo no sé si en su país lo hacen, pero hay un domingo que uno se va a las discotecas. No sé si todavía se sigue haciendo, pero en mi tiempo había un domingo que nos íbamos todos los muchachos nos íbamos a las discotecas. Y esa era una de mis luchas. Y sabe, cuando yo le conocí al Señor, eso a mí me impedía, como yo sé que muchas cosas a veces nos impiden venir a la iglesia. Y mire, ese era uno de mis luchas. Y sabe, yo se la expuse al Señor y le dije: Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón, pero yo quiero que tú, Señor, me quites eso, Señor. Quítame eso, Señor, de ir yo todos los domingos a bailar. Quítame, hermanos. Y mire, se los puse al Señor, hermanos, y el Señor obró. Y de un día de repente, hermanos, eso desapareció. ¿Cómo? Pues Dios lo hizo, porque yo se lo pedí. La Biblia dice que aquel que pide, recibe, ¿verdad? Entonces yo le pedí y el Señor obró, hermanos, y quitó eso, hermano. Como yo sé que hay muchas cosas que nos impiden, hermanos, a veces estar en la obra, en la iglesia, hermanos. Gloria sea al Señor. Mire, en el versículo 5:8, mire cómo dice. En el versículo 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Mire, Pedro aquí comparó, hermanos, al enemigo como un león. En ese versículo lo dice. Pedro comparó a Satanás como un león. Amén. ¿Por qué Pedro comparó a Satanás como un león, hermanos? ¿Por qué Pedro comparó a Satanás como un león? Mire, Pedro comparó a Satanás como un león por sus características que tiene un león. Por eso Pedro lo comparó como un león a Satanás. Mire, y vamos a hablar, hermanos, de unas características que tiene un león. Mire, característica número 1. Son 3 las características de un león, pero vamos a hablar de la primera, que es fuerte. Amén. Cuando el león es fuerte, escuche, hermano, cuando el león es fuerte, destruye a su presa fácil. Cuando el león es fuerte, destruye a su presa fácil. Va sobre la presa, la agarra
con sus uñas? Fácil, hermanos. Porque es fuerte, hermanos. Esa característica tiene el león. Es fuerte. Nada se le escapa a él. ¿Verdad? Nada se le escapa. Hasta los animales, las jirafas, ¿verdad? Cuando tienen hambre, ¿verdad? Van y la atacan. Y la derriban. Porque son fuertes. El león es fuerte. Y Pedro compara a Satanás como un león, porque es fuerte. Por eso nosotros también debemos estar fuertes en el Señor, hermanos, para cuando Él nos quiera atacar. Sí, amén. Por eso nosotros tenemos, hablando espiritualmente, tenemos que estar fuertes, Amén. hermanos, para cuando Él nos quiera atacar, tenemos que estar fuertes. Amén. Porque si nos quiere atacar y estamos débiles, vamos a hacer presa fácil para Él, ¿verdad? Vamos a hacer presa fácil para Él. Por eso tenemos que estar fuertes también, hermanos, hablando espiritualmente. Sí, amén. Amén. Mira, también atacarlo espiritualmente, hablando, hermanos. También debemos estar fuertes para atacarlo, hermanos, espiritualmente, hablando. Tenemos que estar fuertes y tenemos que hablar, hermano, hablarle. Amén. Tenemos que atacarlo espiritualmente, hermano. Mire, segunda característica, hermano, del león. El león es astuto, hermano. Amén. El león es astuto. Él ve a su presa y la observa, hermanos. ¿Cómo se dice? Se agacha o se esconde, hermanos, y observa a su presa de lejos y no la pierde, porque ya él tiene, ¿cómo se dice?, el plan de atacarla y devorarla. Pero es astuto, hermanos. Él se esconde y como su pelaje es casi del mismo color de los arbustos o de la hierba, casi se esconde para que la presa no la vea, ¿verdad? Y él pueda, hermanos, atacar a esa presa, ¿verdad? Sí, amén. Mire, cuando es astuto, observa a su presa para cazarla. Cuando hay una distracción, ataca y actúa. Cuando hay una distracción de la presa, cuando la presa se distrae, ese momento ¡fum!, se va sobre la presa y la agarra. ¿Por qué? Porque está distraída, hermanos. Se distrae. Y es cuando el león va y la apresa y la devora, pues, ¿verdad? Ataca y actúa. También ataca a las más débiles, hermanos. También ataca a las presas más débiles. Sí, amén. Cuando el león observa una manada de cebras, se puede decir. Cebras, ¿cuáles son los animales que están en manada? Los búfalos, las cebras, los ñus, cualquier animal que esté como en manada. Él no ataca a las que se pueden defender, sino a las débiles. ¿Sabe? Él la observa. A veces las cebras o los animalitos que a veces van renqueando, van así, miren, así como porque tantas cosas que han pasado, a veces no les funciona bien una pata y van renqueando, pero el león la observa
y ya ha mirado, ha puesto su mirada sobre esa presa, porque está débil y es una presa fácil, hermanos, para león, para devorarla. Es una presa fácil, hermanos. También, hermanos, hablamos ahorita de las débiles, pero también ataca, hermanos, a las enfermas, a las que están enfermas, a las presas que no pueden defenderse, que no pueden correr, a las débiles y a las enfermas. Las ataca, sabe, el león observa y sabe cuál es la débil y cuál es la enferma. No se puede defender, no puede correr para escapar del león. Ataca a las enfermas. Hermanos, ataca a las presas chicas que no se pueden defender también. Ataca a las presas chicas también que no se pueden defender. A las enfermas, a las débiles y a las presas chicas que no se pueden defender. Sí, amén. A todas esas las ataca, hermanos. Por eso nosotros también, hermanos, no debemos estar distraídos espiritual. No debemos estar distraídos, no debemos estar débiles espiritualmente hablando. No debemos estar distraídos y no debemos estar débiles hablando espiritualmente. Sí, amén. ¿Por qué? Porque dice que el diablo es como un león. Pedro lo compara a Satanás como un león. Entonces, dice que no, por eso, hermanos, no debemos estar débiles ni distraídos, porque sabe, hermanos, cuando estamos débiles, miren, espiritualmente, ¿por qué nos debilitamos espiritualmente? Muchas de las veces no nos gusta leer la palabra. Muchas de las veces no nos gusta orar. Muchas de las veces no nos gusta estar en la iglesia. Y sabe, hermanos, nos vamos debilitando o estamos débiles y vamos a ser presa fácil para él. Por eso, espiritualmente hablando, tenemos que estar fuertes en el Señor. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que orar. Tenemos que buscar su presencia. Sí, amén. Tenemos que estar en la iglesia para no estar débiles. Sí, gloria a Porque Dios. dice que el Satanás es como un león. Y si estamos débiles espiritualmente, hermanos, vamos a ser presa fácil para él. Sí, amén. Fácil. Por eso, hermanos, tenemos que estar fuertes en el Señor. Tenemos que buscar, hermanos, su presencia para fortalecernos, hermanos. Para fortalecernos, hermanos. Porque si estamos débiles, Él va a venir a querer destruirnos, hermanos. Si estamos débiles, Él va a venir a querer destruirnos. Porque sabe que estamos fallando en esas cosas. Sí, amén. Y si Él sabe que estamos fallando en esas cosas, somos presa fácil para Él. Por eso tenemos que buscarle cada día, hermanos. Miren, la tercera característica, trabaja en grupo, hermanos. El león trabaja en grupo. Miren, estratégicamente trabaja en grupo para atrapar a su presa. Miren cómo se organizan estos animalitos. ¿Cómo se organizan? Trabajan en grupo.
Usted ve las grandes jirafas, ¿verdad? Que son altísimas, no sé cuánto midan de largo, pero son altísimas. Y dicen que una patada de esas jirafas, de esos animales, de las jirafas, puede matar a un león. Una patada. Pero mire cómo es que trabaja en grupo para poder derribarla, para poder, hermanos, comérsela. Trabaja en grupo, hermanos. ¿Sabe? Hermanos, mire, el enemigo también trabaja en grupo, hermanos. El enemigo es organizado, hermano, en esa área. Es muy organizado en esa área. Es muy organizado. Como el león, que dice que él trabaja en grupo. El enemigo también, hermanos. Mire, si usted ha visto por ahí algunos comentarios, pero mire, dicen, yo no lo he visto, pero dicen que las iglesias satánicas, hermanos, esas iglesias llevan un orden, también se organizan también, son bien organizadas, trabajan organizadamente, ¿verdad? Los testigos de Jehová y todas esas sectas, hermanos, se organizan, hermanos, se agrupan y se organizan. Gloria a Dios. Trabaja en grupo, hermanos, para atrapar a su presa. Trabajan en grupo porque fácil acorralan a su presa, hermanos. Fácil acorralan a su presa. Unos 7 animalitos de esos derriban un gran animalón de la jirafa, porque trabajan, son organizados, ¿verdad? Se agrupan y le dicen: tú vete por allá y yo voy a entrar por acá. Mientras tú me la distraes, yo le vuelo al cuello y ahí la agarro, y en lo que yo la estoy agarrando del cuello, tú le agarras por atrás y le metes una mordida y le agarras una pata, y ya quebrándole una pata se viene abajo. Mire cómo son, ¿verdad? Sí, amén. El enemigo así es, hermano. El enemigo así es. También trabaja en grupo. Amén. Mire, hace muchos años en México, en Acapulco, cuando apenas teníamos como unos, pienso, como un año tal vez, le habían dicho al pastor que en una casa había una familia que tenían un problema, porque ellos en ese tiempo no eran cristianos, no conocían al Señor, pero pero lo que pasó en ese tiempo es que llegó una persona a su casa. Todavía ellos no eran cristianos, pero llegó una persona a su casa. Me acuerdo, era una persona brasileña, era uno de Brasil, era una mujer brasileña, y le habían dicho que en esa familia, en esa casa, rentaban una recámara, un cuarto. Y fue la señora y les dijo que si le rentaban el cuarto, y le rentaron el cuarto. Pero ¿saben? Ellos no sabían, porque ellos todavía no eran cristianos, ¿verdad? Pero ellos no sabían que esa persona, esa mujer era una satanista, una bruja. Entonces, cuando ellos
esa familia conoció al Señor. Ellos conocieron al Señor, pero la bruja se estaba ganando a las hijas. Eran dos muchachas y les estaba enseñando a leer las cartas, les estaba enseñando a hacer proyección astral y les estaba enseñando muchas cosas de los que hacen esas personas. Los estaba discipulando, los estaba capacitando. A dos muchachas. Para que vea usted cómo, hermanos, ellos son de organizados también. Ellos miran a las personas que son dóciles, que son fácil de manipular. Y ella se le acercó a esas dos jóvenes y las empezó a discipular, a enseñarles todas las estrategias que hacía esa mujer. Y cuando nosotros fuimos, a mí me invitaron, pero yo no conocía esa área muy bien, de ir a orar por una persona y hacer una liberación. Entonces eso para mí fue nuevo. Yo no inclusive creo que también mi esposa fue como la segunda, la tercera vez creo. Pero la primera vez que fuimos, esa mujer era muy bien organizada, esa bruja era muy organizada. Manipuló a los jóvenes. Mire, había el Señor a través de oración, porque cuando fuimos a orar por esa casa, por esa familia, el Señor a través de un hermano que estaba ahí le mostró que en medio de la casa había concreto, para que usted se dé una idea. ¿Cómo lo quebraron? Lo tuvieron que quebrar, hacer un hoyo en medio de la casa. Hermanos, enterraron un gato negro. ¿Para qué? No sé. Entonces, cuando estábamos orando para que Dios hiciera libre a esa familia, hermanos, empezaron a suceder cosas muy raras. Mire, yo pude ver cómo se caían los trastes de la alacena, de la cocina. Yo pude ver cómo en la esquina de la casa tenían ellos lo que llamamos teja, y esas tejas se movían así, mire, así se movían y hacían mucho ruido. Y yo pude ver también que las muchachas, cuando se les ministró, hermanos, sacaban espuma roja, verde y amarilla. El Señor las estaba haciendo libre, para que usted se dé una idea de lo organizado que es el enemigo, hermano. Para que vea que el enemigo, también hablando, hermano, de cómo se organiza el enemigo para trabajar. Mire, estamos hablando de la tercera característica, que trabaja en grupo porque acorralan a su presa. Versículo 5 y 9. Versículo 9 del 5. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren, la palabra, el sinónimo de la palabra resistir, hermanos, el sinónimo de la palabra resistir es aguantar, es soportar, es tolerar, es sufrir, es reprimir, es contener, es oponerse, es sobrevivir, es durar, es rebelarse, es rechazar, es combatir, es negarse, es rehusar. Eso es la definición de la palabra resistir. Eso es la definición de la palabra resistir. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo? Hermanos, que así como aquellos tiempos
padecían por causa de Cristo los que seguían al Señor, hermanos. ¿Y qué padecían? Hermanos, padecían persecución, padecían cárcel, padecían muerte, padecían enfermedades, padecían escasez. Esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, hermanos. Esos mismos padecimientos, persecución, cárcel, muerte, hermanos, muerte. ¿Se acuerdan cuando en el Coliseo romano tiraban a los cristianos para que se los comieran los leones, hermano? ¿Se acuerdan? Mire, yo leí un libro muy bonito que se llama El mártir de las catacumbas. Y ahí dice en ese libro que los cristianos de aquel tiempo en Italia, en Roma, hermanos, dice que ellos como Pablo, cuando los perseguía y los arrastraba y los mataba, hermanos, los ahorcaba y los arrastraba, hermanos. Y así en aquel tiempo había mucha persecución. Y miren, esos hermanos, esa gente, por causa de que los estaban matando y persiguiendo, hermanos, ¿saben? Ellos abajo en la tierra, hermanos, dice que ellos se metían ahí abajo y habían hecho un tipo de, ¿cómo se puede decir? Habían hecho un tipo como de, habían hecho laberintos, eran cuevas, pero eran laberintos, que ahí si entraba un soldado no podía salir porque eran muchísimos lugares y se perdían y hasta morían ahí porque no podían salir. Solamente esa gente se ideó esa estrategia de hacer laberintos abajo de la tierra, porque los perseguían, porque había persecución a todos esos cristianos, y esa gente se ideó eso de hacer laberintos debajo de la tierra. Ahí yo lo leí en ese libro, El mártir de las catacumbas. Y estaban ahí, hermanos, y se escondían. Y ellos sí conocían la salida, la entrada y la salida. Ellos sí sabían por dónde entrar y por dónde salir. Ellos conocían. ¿Cómo hicieron esa estrategia? No sé. Pero si entraba un soldado, ahí no podía salir. Ahí se moría de hambre, de sed, de lo que usted piense. Ahí se quedaban y se morían. Y solamente ellos conocían los caminos de ese lugar, hermanos. Pero, miren, padecían persecución, cárcel, muerte, enfermedades, escasez. Hermanos, que así en estos tiempos se cumplieran esos mismos padecimientos por causa de seguir al Señor. Hermanos, que así en estos tiempos se cumplieran esos mismos padecimientos por causa de seguir al Señor. Wow. Que en estos tiempos fueran esos tiempos de aquellos, hermanos. En estos tiempos, que fueran aquellos tiempos. Wow. Ahí sí tenían que uno ser, hermanos, ¿verdad? Que aquellos tiempos fueran estos tiempos. En estos tiempos teníamos que ser, ¿verdad? Ser, ¿verdad? Ahora sí, de que estar, hermanos, firmes, ¿verdad? Sí, amén. Miren, ¿cómo nos perfecciona, hermanos, el Señor? Miren, ¿cómo nos perfecciona? Hermanos, nos perfecciona a través de los padecimientos que son pruebas y luchas. A través
de situaciones que afrontamos día a día. Hermanos, ¿cómo nos perfecciona? A través de los padecimientos que son pruebas y lucha. A través de eso nos perfecciona, a través de las pruebas y las luchas. Por eso se llama el tema, hermanos. Por eso se llama el tema, el Dios que nos llamó, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Pero ¿cómo nos perfecciona? Nos perfecciona a través de los padecimientos que son pruebas y luchas. A través de eso nos perfecciona. Porque decía por ahí un canto, ¿verdad? El cristiano, batallar no es batalla, si no viene la lucha. Si no hay una calumnia, batallar no es batalla. Amén. O sea, que tenemos que tener, hermanos, ese tipo de cosas, de luchas, ese tipo de pruebas, para que nos vayan, hermanos, perfeccionando. Ese tipo de cosas tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque a través de esas cosas, hermanos, nos vamos perfeccionando en el Señor. Sí, amén. Tenemos que tener todo ese tipo de cosas, porque el Señor a través de eso nos perfecciona, hermanos. Mire, Gloria a Dios. ¿cómo nos afirma, hermanos? ¿Cómo nos afirma? Hablamos de la perfección, ahora hablamos de la firmeza. ¿Cómo nos afirma? Nos afirma cuando estás constante en la iglesia. Nos afirma cuando estamos constantes en la iglesia. El Señor nos afirma cuando estamos constantes en la iglesia, hermano. Cuando estamos constantes. Cuando venimos, hermanos, y venimos y nos acercamos al Señor, venimos, nos postramos y le clamamos, ¿verdad? Y le empezamos a pedir de todo lo que nos acontece, hermanos. Amén. Nos afirma estando constante en la iglesia, sirviéndole al Señor, sin importar la situación que estés pasando. Sin importar la situación que estemos pasando, Él nos afirma. Sí, amén. 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 En el gozo, en la escasez, en la prueba, en la abundancia, hermanos, no importando la situación, ¿verdad?, que estamos pasando. Amén. ¿Dónde nos fortalece, hermano? Hablando de la fortaleza, ¿dónde nos fortalece? Nos fortalece en nuestra alma y espíritu, a través de que buscamos su presencia en oración y adoración, hermanos, en la iglesia o en el hogar. ¿Dónde nos fortalece? Nos fortalece en vuestra alma y espíritu, a través de que buscamos su presencia en oración y adoración, en la iglesia y en el hogar. Hermanos, ahí nos fortalece. Ahí nos fortalece porque no dejamos de buscarle, hermano. No dejamos de buscarle. Estamos siempre anhelando su presencia en la iglesia, en el hogar. Por eso mucha gente, hermanos, cree que la vida del cristiano no sé, la ven como aburrida. Pero no es aburrida, hermano. No es aburrida, es hermosa, hermano. ¿Sabe? Porque hermosa, porque cuando usted, hermanos, aprende, hermanos, a estar en el Señor,
a veces, ¿verdad? Le dan ganas de cantar, levantar las manos. Mire, hace tiempo, ¿qué será? No sé, como unos 2 años, yo estando en el trabajo, a veces a mí me gusta escuchar, en el trabajo me gusta poner alabanzas y escucharlas. Y siempre cuando sale uno a lonche, pues yo estaba en hora de lonche y me senté junto por ahí por unas piedritas así en unos árboles. Y yo, hermanos, estaba alabando al Señor. Pero hubo un momento como que yo me quedé callado y escuché que decían mi nombre. Y como que venía un eco y decía mi nombre. Como que oí que decían Ángel, 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 y como que esa voz se iba, hermanos. Y yo me quedé asombrado. Yo pensé que estaba como alucinando, no sé, como que no me la creí. Dije, alguien dijo mi nombre, pero después lo volví a escuchar otra vez. Y después una tercera vez. Porque sabe, hermanos, cuando uno se deleita en las cosas, hermanos, el Señor lo toca, lo llena, lo sacia, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, buscamos su presencia en oración y adoración, hermanos, en la iglesia o en el hogar. Hermanos, ¿por qué no se establece? En el verso 10 dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, hermanos, o sea, hermanos, nos establece porque en lo que padecemos, hermanos, nos estamos afirmando cada vez más. Hermanos, nos establece por lo que estamos padeciendo, hermanos, por lo que estamos padeciendo, nos estamos afirmando cada día más y más, ¿verdad? Porque no me diga que usted no tiene pruebas, no me diga que usted no tiene luchas, ¿verdad? Entonces, en eso que estamos padeciendo, hermanos, nos vamos fortaleciendo más y más y más y más, hermanos. Nos estamos fortaleciendo más y más, hermanos. Nos estamos fortaleciendo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nos estamos afirmando cada vez más y más en reconocer a Cristo como nuestro Señor. Y vamos tomando más fuerza en las cosas del Señor. Nos estamos fortaleciendo y vamos tomando más fuerza en las cosas del Señor. Amén. Vamos tomando más fuerza en las cosas del Señor. Por eso nos establece, hermano, porque ve nuestra convicción en Él. Por eso nos fortalece, porque el Señor ve nuestra convicción en Él. Porque, mire, cuando tenemos la lucha, cuando tenemos la prueba, o estamos padeciendo todas esas cosas, hermanos, y vamos al Señor, no vamos con el vecino o con la vecina o con el amigo, con el Señor. Sí, amén. Vamos con el Señor, hermanos, vamos con Él. Por eso Él nos establece, porque ve nuestra convicción en Él, hermano, porque sabe que a través de que nosotros vamos a Él, Él nos ayuda, hermanos.
Él nos ayuda a llevar todas esas situaciones, todas esas cosas que estamos padeciendo, hermanos. Él nos ayuda porque Él ve nuestras convicciones en Él y sabe, hermanos, que cuando estamos pasando esas cosas nos acercamos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, Él nos ayuda. Él nos da la salida para salir de todas esas cosas, hermanos. Por eso nos establece, hermanos. Por eso nos establece. Mire, ya para terminar, hermano. Hermano, ¿a dónde los quiero llevar con esto? Que a pesar que la lucha es diaria y constante, el Señor ha prometido estar con nosotros para guiarnos, para ayudarnos y para darnos fortaleza en esos momentos cuando el enemigo nos quiera atacar, hermanos. Porque sabe, el enemigo no duerme. Él siempre está al acecho, hermanos. Pero el Señor siempre está ahí para darnos de su poder, para darnos de su fuerza. Así que no desmayemos, hermanos, sigamos firmes confiando en Él. No desmayemos, sigamos firmes confiando en Él, hermanos. Sigamos firmes confiando en Él. Amén. Porque Él siempre está dispuesto, hermanos, a ayudarnos. Dice que para eso dejó su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos fortalezca en esos momentos, para que nos guíe, hermanos. Amén. Él está con nosotros. Ha estado con nosotros. Amén. Por eso, hermanos, Él, el Dios que nos llamó, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, hermanos. Él mismo nos afirma, Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos afirma, Él mismo nos fortalece y nos establece, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa palabra. Amén. Vamos a unirnos. Ayúdame a orar, hermano. Padre amado, Señor, Dios de los cielos, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, y creemos, Señor, que tú has prometido, Señor, estar siempre con nosotros, Señor. Padre, queremos que, Señor, tú seas obrando, Señor. Tú seas obrando, Señor. Tú seas perfeccionándonos cada día, Señor. Seas afirmándonos, Señor. Seas fortaleciéndonos, Señor. Y seas estableciéndonos también, Señor. Dios de los cielos, Padre, tu palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Padre, pero nosotros que hemos confiado en ti, Señor, Padre, sabemos que, Señor, el enemigo es astuto, Señor, para hacer, Padre, todas esas cosas, Señor, que, Padre, quiere, Señor, atacarnos, destruirnos, Señor, Dios amado, Padre, pero tu palabra también dice, Señor, que tú, Señor, Padre, eres el que nos perfecciona, Señor, a través de tu palabra, Señor, eres el que nos afirma, Señor, eres el que nos fortalece, Señor, eres el que nos establece, Señor, en tu palabra, Dios amado, Padre, te pido, Dios amado, que tú, Señor, bendigas, Señor, a mis hermanos, oh Dios eterno, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios amado, oh Dios de los cielos, te damos la gloria y la honra, Dios amado. Gracias, Señor. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que, Señor, tú, Señor, Padre, obras, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios, Señor.
Y sigue, Señor, haciendo la obra en nosotros, Señor. No te canses de hacer la obra en nosotros, Señor. Síguenos perfeccionando, síguenos afirmando, síguenos estableciendo en tu obra, Dios amado. Padre, oh Dios eterno, te pido que tú, Señor, sigas, Señor, haciendo tu obra, Señor. Tu palabra dice que cuando tú, Señor, empezaste la obra en nosotros, Señor, la vas a terminar, Dios eterno. Así te pido por cada uno de mis hermanos que sigas, Padre, siguiendo haciendo la obra en nosotros, Señor, Padre, y perfeccionándola, Dios amado. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Denle palmas al Señor, hermano. Aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dios eterno. Amén. Gracias, damos a Dios por su palabra, hermanos. Y aleluya, nos hemos gozado, hermano, porque el Señor nos ha hablado. Amén. Vamos a darle gracias por este tiempo que nos hemos gozado, hermanos, y vamos a decirle, Padre amado,